Mi madre me acuerdo que me había dicho, podés irte cualquier día menos un 13, me dijo. Y justo antes de impactar el avión, ¿eran conscientes de que iban a impactar? No. Simplemente notan un movimiento No, y de repente y el golpe. impacto. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. Muertos de frío, muertos de sed, muertos de miedo, sin tu papá, sin tu mamá, sin tu niñera y con la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar. El otro día pasan 2 aviones 2 veces por arriba nuestro que nosotros festejamos y ahí empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y pasan 10 días que estábamos con una actitud de espera, esperando que la solución viniera del exterior. Y en el día 10 nos enteramos por radio de que se había suspendido la búsqueda. Le digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Primero, todo el mundo te pregunté qué gusto tenía. Esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿A qué sabe la carne de humano, no? Y Bueno, bienvenido, Carlos. Un placer tenerte aquí. pero un gusto, un canario de verdad. Digo, yo vengo de origen canario, así que mi familia fue de las primeras pobladoras de Uruguay. Qué bueno. Así que qué bueno encontrarme con un canario también. La casualidad que, por cierto, te llaman Carlitos. Nos pasa lo mismo. A mí me llaman Pedrito también. Me llaman Carlitos, y bueno, tenía un padre famoso y bueno, era Carlos Páez Vilaró y siempre se ve que yo andaba con papá, Carlos, Carlitos, y bueno, y me quedó. Después vino la película, Carlitos Páez, mi página web es carlitospaez.com y bueno, y quedó Carlitos en la película, Carlitos y siempre Carlitos. Así te quedaste. Mi padre Pedro y Pedrito me quedé. Eso no me lo quita nadie ya. No, y a mí tampoco. Total. Pero, total. Feliz. Me cae bien, estoy encantado con el Carlos. Sí, súper. Pues estamos hoy con uno de los protagonistas, uno de los supervivientes de, valga la redundancia, una de las historias de supervivencia más impactantes, más escalofriantes de la historia. Nunca mejor dicho, que te dejan la sangre helada, ¿no? O sea, estaban comentándolo aquí los chicos antes de empezar a grabar, que todos han visto la película y dicen, es una película que te deja con la mente intranquila, o sea, que te deja, la angustia traspasa la pantalla. Hablamos de la Sociedad de la Nieve, Sí. ¿vale? Y me gustaría, yo creo que lo interesante sería que fuéramos por orden cronológico el explicar qué hacían en ese avión, ¿no? De dónde a dónde iban. Bueno, íbamos todos los años el equipo de rugby del colegio, a nivel colegial, jugaban contra Chile o los chilenos venían, el colegio paralelo, o al otro año venían a Uruguay. Siempre habíamos ido en ómnibus a Chile, que es un viaje de 2 días, y ese año se le ocurrió al capitán del equipo de rugby de Uruguay rentar un avión a la Fuerza Aérea Uruguaya, porque ahorrabas tiempo, plata, aparte el pasaje costaba $38, el pasaje de ida y vuelta. Entonces aparte era la época de Allende, estamos hablando 52 años atrás, el escudo estaba devaluado, o sea que con muy poca plata eras millonario en Chile, la verdad. Yo llevaba $70 para el viaje de fin de semana. Entonces todo era atractivo y bueno, ahí nos sumamos no solamente los que jugaban al rugby, sino que amigos, porque había que llenar el avión para que fueran 45 y para que costara esa plata. Y bueno, y ahí salimos un viaje de ilusión, para nosotros los uruguayos el viaje habitual es Montevideo a Buenos Aires, pero llegar a Chile era algo diferente, aparte era barato y tenía una cuota de aventura que era cruzar la cordillera, que para nosotros los uruguayos la montaña más alta tiene 500 metros. La nieve jamás la vimos y bueno, todo era a favor. Pero todos los pasajeros del avión estaban vinculados entonces, ¿no? Bueno, estábamos todos vinculados, ya sea o porque éramos amigos o conocidos, porque aparte tuvimos que salir a buscar. Yo, en mi caso personal, busqué a 2 que no eran muy amigos míos porque había que llenarlo el avión. Entonces, uno de ellos vive y el otro murió. Había que buscar gente si no, se podía abortar el viaje. Entonces, hicimos el trabajo de ir buscando amigos y entonces todos estamos vinculados de alguna manera. Claro, para llenar los sitios aparte del equipo, ¿no? ¿Y cómo era el vuelo hasta el momento del accidente? ¿Era un vuelo con total normalidad? No, totalmente normal y aparte divertido. Imagínate, 40 chicos, habían 5 mujeres que estaban emparentadas con algunos, la madre y la hermana de Nando Parrado, el viaje era lo más divertido. Tuvo una parada en Mendoza, que es la última ciudad argentina antes de cruzar la cordillera,
tuvimos que pernoctar en Mendoza y retomar el viaje al otro día, un curioso viernes 13 de octubre. Mirá qué día. Pero, anda. Pero hablamos de una parada que estaba prevista, planeada. No, no estaba prevista, pero había turbulencias y esos aviones se ve que le dijeron, mirá, tenés que parar y seguir mañana, digo. Vale. Y al otro día teníamos dos opciones, o volver a Montevideo, que era abortar todo el viaje, o cruzar. Y entonces, y nosotros desesperados por cruzar la cordillera. Viste que en los aviones la gente se pone como loco por llegar de cualquier manera. Digo, si estás, siempre uno insulta a la aerolínea y en realidad es un problema de tiempo, viste, de mal tiempo. ¿Y tú, qué edades tenían, por lo menos las personas del equipo? Tú eres el más jovencito. Yo era el más chico de todos, yo tenía 18 años. Vale. Y era, como dicen, que aprendí una palabra acá en República Dominicana, un ñoño. Yo era un malcriado, un consentido, un caprichoso que no servía para nada. Pero todos veníamos de familias acomodadas, o sea que, y bueno, la cuestión es que era pura diversión. Digo, íbamos a conocer un país nuevo, comprar ropa diferente. En aquel momento no había globalización. Claro. Salir con chicas o pensar que ibas a salir con chicas, porque siempre uno piensa que va a salir y después no salís con nadie. Entonces todo era divertido. Y el tipo de cambio barato, y te sentías un rey. Digo, era como llevar, ahora para un fin de semana, llevar $800. Una cosa. Yo llevaba 70. Claro. Y ahí entonces hacen esa parada imprevista, ¿no? Vuelve a salir el avión, entiendo que deciden continuar el rumbo. ¿Y cómo es ese momento? O sea, bueno, cruza el viernes 13, que fue gracioso porque en Uruguay tenemos una discusión sobre el viernes 13 o el martes 13. Yo he tenido siempre la misma duda. Es viernes, ¿no? Bueno, para ti fue el viernes seguro. No, pero para mí fue favorable, digo, para otros no, pero digo, yo me acuerdo cuando subí al avión, le dije a Gustavo Servino, le digo, che, Gustavo, vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte. Esa broma la hiciste antes de que ocurriera. Sí, cobra vigencia porque pasaron cosas. Claro. Pero era obvio, viernes 13, digo, es más, mi madre me acuerdo que me había dicho, podés irte cualquier día menos un 13, me dijo. Y de hecho, digo, no, mamá, no te preocupes, pues nosotros salimos el 12, porque fue el día que salimos. Entonces, pero no fue el día que llegamos. Digo, claro. No pensé en la parada en Mendoza. ¿Y cómo es este vuelo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se accidenta? Bueno, el avión entra en la cordillera. Aparentemente hay distintas teorías. Hay teorías de que los pilotos quisieron ahorrar el tiempo para ganarse la nafta, o sea, el combustible. Esa es una teoría. Otra teoría es que estaban equivocados. Otra teoría es que no evaluaron el viento en contra, entonces empezaron a bajar en el medio de la cordillera. O sea, hay varias teorías. De hecho, la Fuerza Aérea Uruguaya, después de 20 años, nos pidió disculpas, digo, porque el error fue un error humano. Vale. ¿Y cómo se sintió desde tu asiento? ¿No? O sea, ¿empiezan a haber muchas turbulencias o es de repente? ¿Te avisan los pilotos antes de la colisión? ¿Cómo fue La primera cosa que pasó fue que mi compañero de asiento me pidió la ventana. O sea, yo venía sentado del lado, como buen ñoño, como dicen aquí, venía sentado del lado de la ventanilla porque somos caprichosos. Y me viene a pedir la ventanilla para sacarle fotos para llevarle a la novia. No sabés lo que me costó darle la ventanilla del avión. Porque lo que es el destino. Yo le cambié el asiento, le dije, sí, a mí no me importa nada. Arrogantemente le contesté, digo, viajé ya mucho, así que ya no me preocupa. Él se pone a sacar fotos a la novia, yo del lado del pasillo con una rabia que indescriptible, porque bueno, me sacaban el lugar de malcriado, y ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no. Fíjate vos. Wow. Pero eso pasó un minuto antes del accidente y salió alguien de la cabina, uno de los militares, y nos dijo, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Y nos ponemos los cinturones y efectivamente el avión empieza a sacudirse y de pronto un pozo de aire gigantesco
que bajamos, según dicen, 600 metros de golpe. Es una bestialidad. Y nosotros, como en la Plaza de Toros, le gritamos ¡ole! O sea, el clima que vivíamos adentro era todo la inconsciencia de la juventud. ¿Y cuándo se empieza a sentir el miedo? El miedo en el segundo pozo de aire, porque enseguida viene otro pozo de aire, que volvimos a gritar ¡ole!, pero ya la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela, bueno, como lo vieron tanto en la película Live como en la película La Sociedad de la Nieve, son accidentes estupendamente bien filmados. Se parte al medio y vuela la parte delantera como si fuera un trineo, con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiéramos tocado, el fuselaje se hubiera despedazado. O sea, para los que no hayan visto la película, ¿cómo se rompe el avión? Es que no pueden no haber visto la película. Es verdad. Es una película que no... Yo, como les digo, no pueden no ver esa película. Desde el lado humano, desde el lado doloroso, desde el lado aprendizaje, desde el lado... Es una película que es una joya. Bueno, tanto es así que ganó 12 Goya, nominada al Globo de Oro, 2 nominaciones al Oscar. En Venecia fueron los aplausos más largos de la historia, 10 minutos de pie. Digo, es una película que yo, que veo la historia como que le pasó a otro, no puedo dejar de verla. Digo, es una película de una enseñanza bestial, de unidad, de solidaridad, de trabajo en equipo, de toma de decisión, de humanidad en un momento tan duro como el que estamos viviendo, entre guerras entre ucranianos y rusos, o palestinos y judíos, donde todos se están matando. En la historia nuestra lo que peleamos fue por la vida. Digo, y es un homenaje a la vida, la historia nuestra. Sí, se aprende mucho sobre el ser humano también. Se aprende mucho sobre el ser humano, nos conocemos en la esencia, todos, y bueno, es un aprendizaje. Para mí la película, te diría que fue para mí más importante la película que la historia, de tan bien hecha, y eso que la película dura 2 horas, digo, y la realidad duró 70 días, pero en el compendio, como lo hizo J. Bayona, a mí me parece una joya cinematográfica monumental. Una pregunta, justo antes de impactar el avión, ¿eran conscientes de que iban a impactar? No. Simplemente notan un movimiento y de repente el impacto. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. Wow. O sea que imagínate lo que fue el impacto. Y me acuerdo que me vinieron 2 pensamientos a la cabeza. El primero, recordé un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, donde decía las instrucciones que en caso de un aterrizaje forzoso había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que hice. Y el segundo pensamiento fue más vinculado con que me iba a encontrar con el de arriba en un minuto, entonces empecé a rezar un Padre Nuestro, que luego lo descarté porque era muy largo. Entonces dije, no voy a terminarlo, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Opté por rezar un Gloria, que es la más cortita de la que tenemos los católicos. A mí me encantaba porque era de rápido trámite, pero también la descarté por corta y me quedé con el Ave María, porque dije, tiene un valor agregado, quedó bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Así, vos tenés que pensar en mí no con 71 años, vos tenés 18, que pensar en mí con, claro, 18. Pero es otra cosa. Con 18. Y es una historia curiosamente muy mariana, porque fíjate que el lugar donde nos caímos se llama el Valle de las Lágrimas. Lo que recé en el momento del accidente fue la Ave María. El rosario estuvo presente siempre, y cuando aparecimos entre medio de una Ave María de Schubert. Ahí interrumpieron el Ave María para dar la noticia de que habían aparecido Nando y Roberto. Wow. ¿Y cómo es ese momento justo después del impacto? Entiendo que ahí hay no sé, los primeros 10 minutos, ¿cómo? Mira, cuando nos subimos a un avión pensamos que el avión se va a caer, pero cuando el avión se cae vos decís, esto a mí no me está pasando. O sea, te cuesta tomar conciencia de lo que estabas viviendo. Hasta te voy a decir, esto es una pesadilla. Digo, nosotros estábamos de jeans,
primavera, octubre, primavera en mi país, también en Chile, o sea que no íbamos preparados para nada, de mocasines, y te encontrás en un lugar desconocido para nosotros como la nieve, nunca la había visto en mi vida, nunca había visto un muerto en mi vida. Y de pronto te encontrás a 4.000 metros de altura, rodeado de muertos, muertos de frío, sin tu mamá, sin tu papá, sin tu niñera. Yo tenía niñera en esa época, niñera, que era la que nos había criado de chicos. Y bueno, yo siempre estuve súper protegido y de pronto te encontrás en el medio del desastre más descomunal. Tanto es que Roy Harley decía, lo que yo considero que es el infierno fue lo que fue esa noche. Muertos de frío, muertos de sed, muertos de miedo, sin tu papá, sin tu mamá, sin tu niñera, y con la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar. Porque rodeado de muertos, digo, fíjate que murieron 29 personas en el accidente nuestro entre el principio y después. ¿Cuántas personas iban? 45. 45. ¿Y sobrevivieron cuántas? 26 al impacto, después murieron 3 más, entre ellos Numa Turcati, que se hizo famosísimo, que las mujeres claman y tienen 3 millones de seguidores, Enzo Bogerinic, que hizo una actuación espectacular, La Avalancha, que murieron 8, y 2 más que murieron en otros momentos. Vale. Entonces, estos primeros 10 minutos, entiendo que se abre el avión, pasas automáticamente a estar en un congelador y tú te quedas atrapado de alguna forma, tienes movilidad, estás lesionado. Sí, me quedo atrapado, pero ponele, honestamente, no más de 5 minutos. Logro sacar la pierna. Me acuerdo que le comenté, fíjate vos, lo chico que era yo, que le pregunté a Canessa, a Roberto Canessa, le digo, Roberto, ¿esto es lo que se llama un desastre? O sea, no tenía incorporada en mi cabeza lo que era la palabra desastre. Digo, para que veas lo bien que vivía mi vida, yo no sabía lo que era un desastre. Digo, ¿esto es lo que le llaman desastre? Yo no lo sé contar muy bien en la conferencia, pero me parece maravilloso para ver la ingenuidad de los 18 años. Claro, claro. Y ahí, en ese momento, ¿cómo? O sea, ¿hay alguna seña de liderazgo por parte de alguno? ¿Hay un desastre total? ¿Nadie sabe qué hacer? ¿Hay iniciativa? Bueno, no, sí, la iniciativa fue de los estudiantes de medicina, que eran 3, que empezaron a ayudar a los heridos, empezaron a tomar alguna decisión, a tratar de acomodar. Estaban todos los asientos, había que sacar los asientos para ganar lugar. Había una señora que quedó apretada entre los fierros, que se pasó gritando toda la noche, que fue desesperante porque era... uno estaba muy alterado también, digo, en ese momento. O sea que empezamos a agarrar los lugares. Bueno, yo la verdad que no servía para nada, o sea que yo no podía asumir absolutamente nada más que ver lo que hacían los otros, pero después con el tiempo fui empezando a asumir roles que hacen a la evolución y a la transformación del ser humano, esa es la verdad. Yo quiero hacerte una pregunta, porque yo normalmente miro a mi alrededor en cualquier contexto, en un entorno social, y veo a las personas que dicen mucho, yo no sé X, no puedo hacer esto, yo no soy creativo, yo no soy... Entonces, ¿sentiste en algún punto, o sea, por ejemplo, a esos estudiantes de medicina que decías que de repente tomaban un rol de ejercer aquel conocimiento que puedan tener de la forma más útil posible en esa situación? En otro contexto les hubieran preguntado, oye, ¿tú serías capaz de hacer esto? Y seguramente te dicen que no. Que no. No, yo no estoy preparado. Bueno, eran estudiantes de primer año de medicina. De primer año, claro. O sea, es lo mismo que ser de agronomía, digo. Claro, sí, prácticamente una... No, nunca habían visto un muerto tampoco, ni Claro. siquiera habían estado ni en la morgue, digo, el primer año de medicina es nada. Claro. ¿no? Pero sentiste que de alguna forma la necesidad invitaba a todo el mundo a sacarla. Exacto, sí. Empezar a creer, lo que yo digo, a creérsela. Ellos empezaron a creer que eran médicos al punto que nosotros los llamábamos como médicos, o Roy Harley como ingeniero, también estudiante de primer año, o a mí me llamaban el tapiador. Yo tenía una habilidad para tapiar el avión para que no entrara viento. Yo era el tapiador oficial, o sea, es mi único título universitario que tengo, es el de tapiador, pero nos poníamos títulos un poco como fuimos muy respetuosos de los roles, y eso hace que también nuestra historia sea considerada una de las historias más notables de trabajo en equipo, digo. Y no por haber sido rugbyistas,
Y los rugbyistas se enojan conmigo porque yo pongo los puntos sobre las IES. De los rugbyistas se salvaron solamente 5. De los 16 eran 5 rugbyistas. Los otros 11 no lo eran amigos de los rugbyistas. Y volviendo a esta etapa inicial, porque estamos en el choque prácticamente, esto es muy largo, ¿no? Son 70 días, pero en ese momento inicial, ¿qué es lo primero? Porque ahí no estás ni preocupado ni por comida, ni por bebida, eso llega después, ¿no? Pero entiendo que es lo primero, buscar una forma de comunicación. Y bueno, buscar la manera, y aparte pensando de que te van a encontrar, digo, pensando de que alguien te va a rescatar. Siempre con la duda de decir, estos se habrán enterado que chocamos, porque siempre te queda esa duda. Yo a los 18 años tenía esa duda. Pero era optimismo generalizado, ¿no? Decir, oye, sobrevivimos, ahora vendrán. Bueno, sí, al punto que al otro día pasan 2 aviones 2 veces por arriba nuestro, que nosotros festejamos. Me acuerdo que nos tomamos un cuarto de botella de whisky celebrando el que nos habían visto. Y ahí empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y pasan 10 días que estábamos con una actitud de espera, esperando que la solución viniera del exterior. Y en el día 10 nos enteramos por radio de que se había suspendido la búsqueda y que iban a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los de guía. ¿Era la propia radio del avión que funcionaba? No, era una radio Espica, que era lo que estaba de moda, la que llevábamos al estadio los uruguayos. Y funcionaba, había señal ahí. Bueno, Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, había diseñado una antena y entonces a esa altura había que orientarla. En la Sociedad de la Nieve se ve claramente la escena. Y bueno, y ahí nos enteramos de que no nos buscan más y ahí es donde realmente comienza nuestra historia, porque ahí, como yo digo, dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Porque para mí sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar. Pero cuando te convertís un poco en el timonel de tu propio destino, la historia cambia. O sea, cambió por completo la forma de afrontarlo y fue más proactivo. Y sí, porque el mundo entero se había olvidado de nosotros. Mi libro, que se llama Después del día 10, claro, se iba a llamar Gira, Gira, como un famoso tango de Gardel, que lo canta Julio Iglesias también, que el mundo del exterior te había abandonado, porque esa es la sensación, la arrogancia del ser humano hace creer que cuando a vos te pasan cosas el mundo se detiene, y aprendí de que el mundo sigue andando. Claro, y pasas a estar en una situación en la que sientes ya que tu familia te da por perdido, que estás en las portadas como una persona que murió. Exactamente, sí, que hay una misa póstuma por vos, que empezás a pensar, el pensamiento es con la familia. Por eso, pero en ese momento que vos te enterás de que no te buscan más, la familia deja de ser un problema. ¿Por qué? Decís, bueno, ahora somos nosotros. La familia ya nos dio por muertos, ahora dependemos de nosotros. Y cambia la actitud. Por eso es fundamental para mí el día 10. Es más, el libro mío es un libro que las empresas lo quieren mucho, justamente porque en la vida tenés 2 opciones. O dejar que las cosas pasen o hacer que las cosas pasen. Y nosotros hicimos que las cosas pasaran a partir del día 10. Hasta el día 10 estábamos en otra actitud. Vale. Pero a partir de ahí empezó la cosa. Utilizando el día 10 como referencia, hasta el día 10 a nivel de alimento y de bebida, ¿cuál era la situación? No comíamos absolutamente 0. nada. Sí, bueno, sí. Una lata de mariscos compartida entre 26, 2 cuadraditos de chocolate, un avión militar no llevan nada. Hasta mascábamos tabaco. A uno se le ocurrió hacer un té de tabaco, que fue lo más inmundo que probé en mi vida. Pero no comimos nada. Y ahí, cuando nos enteramos de que no nos buscan más, empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarte a tus compañeros muertos, porque no hay otra chance. Vale. ¿Cómo funciona esto de que empieza a surgir la idea en todos al mismo tiempo? Nos damos cuenta después. Todos estábamos pensando lo mismo. Pero nadie lo decía. Nadie lo decía, y mucho menos yo, que era el más chico. Claro. Yo inclusive, mi padre, que fue un viajero por todos lados del mundo, hasta mi padre en la Nueva Guinea encontró mercados de carne humana, y papá me lo contaba, y bueno, para mí, digo, es un cuento. Pero el primer comentario yo se lo siento a Nando Parrado. Yo me iba a la cola, a tratar de encontrar la cola del avión, y cuando me despido de él le digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era donde guardábamos
lata de mariscos y Nando me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Y quizás un comentario natural, él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después, y se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto. Es un razonamiento lógico que lo harías tú, lo haría cualquier persona que me está escuchando. ¿Por qué? Porque además de todo el piloto era el desconocido para todos nosotros y de alguna manera era el responsable del accidente. Entonces es como una, represalia que tenés contra el piloto y por ahí empieza. Entonces yo me acuerdo que en un acto de cobardía mío, cuando me voy en esa expedición, nosotros en Uruguay decimos tirar verdes para recoger maduras. Yo quería ver qué era lo que decían los otros, pero para ver lo que decían los otros, mirá la cobardía mía, lo inculpaba a Nando. Le digo, che, Adolfo, le digo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Y ahí nos dimos cuenta que era un pensamiento generalizado, que estábamos todos, que cuando llegamos a esa expedición se habló del tema y créeme que no ofreció resistencia alguna. Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. O sea, fue de un momento a otro lo aceptaron y dijeron, oye... Sí, naturalmente que al principio hubo discusiones hasta desde el punto de vista religioso, pero la cuestión es que hicimos un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos, que se ocuparan del asunto y se ocuparon. Pobres, estudiantes de medicina, te vuelvo a decir, era como de agronomía, pero bueno, como se la creyeron como médicos, se ocuparon del asunto y resolvimos un tema que fue mucho más simple para nosotros que para los de afuera. Porque vos te acabas de comer un sándwich o lo que sea, nosotros pasamos 10 días sin comer nada. Claro. De 10 días de saber de que no te buscan más y de 10 días de saber de que tenés el más sagrada de las obligaciones, que es llegar con tu familia y pelear por tu vida, porque yo no peleaba por fama, por Goya, por libros. Fíjate que hay 26 libros, hay 9 documentales, hay 3 películas hechas, hay 2 obras de teatro, tú me estás invitando a un podcast. O sea, yo no peleaba por la fama, nosotros peleábamos por llegar a casa con tu mamá, con tu papá y con tu perro. Esa era la lucha. Claro. O sea, porque entiendo que si tuvieras que describir esa sensación de hambre, no tiene absolutamente nada que ver con el hambre que sientes a la 1:45 de la tarde. No, es otro hambre. Es un hambre que sabes que si no comes te morís. Aparte era un dolor permanente en el estómago. Tu instinto llamándote, ¿no? Sí, tu instinto. Aparte te empezás a autodigerir. Vos sabés que cuando vos no comés, el mismo organismo se ocupa de digerir tus propias reservas. Sí, te catabolizas los músculos, la grasa, todo. Todo, tanto es que en la película se muestra claramente que empezaban a orinar oscuro, porque quiere decir que se estaban autodigiriendo. Claro, claro. Y el tema de la sed, porque es algo que mucha gente piensa que puedes beber nieve. No. Pero el tema de la sed fue mucho más complicado que la comida. Mucho más complicado. Lo que yo más sufrí fue de sed. Vos decís, bueno, pero estás en un mar de nieve. Sí, bueno, pero derretir nieve a 25 bajo cero es imposible. Pero Adolfo Strauch, que nosotros le llamamos el inventor, inventó con unas chapas plateadas poner la nieve arriba y por el efecto solar lograr gotita tras gotita, pero era desesperante. Te tirabas como las vacas se tiran a tomar agua porque era desesperante. Y el ser humano a esa altura precisa 5 litros de agua para no deshidratarse. Porque depende de la altura, precisas más agua. No sé, por suerte me enteré hace poco, porque nosotros nunca llegamos a 5 litros. Era desesperante. Yo, por cierto, que soy hipocondríaco, yo llevo la mitad de mi valija son remedios. Yo tengo remedios para todo. Y justo mi valija quedaron 3 valijas adentro de donde estábamos nosotros. Y en mi valija yo preparaba un agua, le agregaba aspirina, le ponía otra cosa y era el agua más codiciada, porque el agua de nieve no te quita la sed, no tiene gusto a nada. Claro. Digo, es agua destilada. Claro. Sí, o sea que si no tiene sales ni minerales ni nada, no te hidrata. No te hidrata, ¿no? Claro. Exactamente.
Claro, claro. Vale, y ese momento entonces, volviendo a la parte de la comida, cuando toman la decisión de empezar a comerse a las personas que habían fallecido en el accidente, le encargan esa función a los de medicina. A los de medicina. Vale, ¿y cómo hacen ellos? O sea, ¿hacen algún tipo de tratamiento directamente? No, empiezan a cortar unos pedacitos de carne que Crudo. No, sí, crudo, sí, totalmente crudo. Y bueno, nos lo ofrecen. Yo me acuerdo que yo fui de los primeros que probé, pero no me causó ninguna repugnancia de nada. De nada. Lo que sí tenía esa cuestión casi morbosa de saber quién era. Ya. Porque nosotros no sabíamos quién era. Ustedes no sabían. Los únicos que sabían eran los médicos. Los médicos. Vale. Pero yo después, por supuesto que después que me enteré, pero tampoco viene el caso ni siquiera contarlo, pero te quiero decir que tenés como una... primero, todo el mundo te pregunta qué gusto tenía. Y la verdad que no tenía gusto. Esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿A qué sabe la carne de humano, no? Y a la carne de vaca, exactamente igual y sobre todo congelada que no tiene gusto. Claro. Claro, pues estaba congelada. Claro. Estaba congelada. Eso, supongo que también ayudaba a que se preservara. Tanto es que en broma, cuando Parrado y Canessa iban, digo, por favor, cuando encuentren a alguien, traigan sal, traigan condimentos, porque digo, no. Pero eso se entren de que para mí el sentido del humor es importantísimo. Yo era un poco como personaje, el de La vida es bella. Yo era ese personaje que en el medio del caos y todo yo salía con humor y con inconsciencia. ¿Lo mantuviste, esa defensa? Sí, la mantuve siempre la mantuve. Ahora creo que menos, pero siempre. Es más, una vez fuimos 11 de los sobrevivientes al lugar, que dormimos una noche al lado de la tumba donde están enterrados todos, y no pararon de reírse de las monerías que yo decía. Digo, y no es una falta de respeto, es la manera de encarar el dolor y la angustia. Total. Y que, mira, el otro día, fue curioso, el otro día estuvo J. Bayona con las productoras, con Belén Atienza y Sandra Hermida en Uruguay, y cada vez que van ellos, por alguna razón se muere uno de los sobrevivientes. Le digo, te pido por favor, J., no vuelvan más, digo, porque... pero esos son chistes míos, son claro, chistes míos. ¿Qué vas a hacer? Ya lo pasaste suficientemente mal. Y durante esos 10 primeros días, bueno, y supongo que durante el resto también, hablamos de frustración, hambre, desesperación. ¿Había una cohesión muy fuerte entre los que quedaban? ¿O había muchos peleas, discusiones, un ambiente muy tenso? Naturalmente que había peleas y discusiones, pero por sobre todo después de una discusión terminabas abrazado llorando, porque al final estábamos peleando por lo mismo, éramos todos más o menos conocidos, o sea que yo conocía a la madre de Canessa, conocía a la madre de Roy Harley, entonces estábamos peleando para llegar con nuestra familia, esa era la lucha. Pero hubieron, naturalmente, digo, creo que si me quedo un rato acá contigo, termino peleado, digo. Puede ser. No, hubieron discusiones, pero todas terminaban bien, digo. Estás en un momento de una tensión bestial, ¿viste? Bestial. ¿Qué viste del ser humano que te sorprendiera, o de ti mismo, esos primeros días? O sea, cambió mucho. Tú mismo te pintas como un niño mal acostumbrado, malcriado, ¿no? Sí. Caprichoso, X, como quieras ponerlo. ¿Te sorprendías a ti mismo? ¿Recuerdas mirar dentro de ti y decir... Sí, me sorprendía. Eres más útil de lo que pensaba. Sí, me sorprendía. Es más, el otro día me preguntaron si la cordillera fue mi nacimiento o mi segundo nacimiento, y fue mi nacimiento como persona, porque yo hasta ese momento no servía para nada. Es más, me preguntó un periodista argentino, me dice, ¿tú quién serías sin la cordillera? Y yo le dije, yo sería un gran pelotudo, yo no servía para nada. Digo, a mí la cordillera me enseñó valores diferentes, encontré recursos diferentes en mí que yo desconocía que tenía. Además, vos pensás que yo soy hijo de un famoso, de verdad, digo, es una complicación ser un hijo de un famoso. Digo, no es fácil. Siempre sos el hijo de hecho, el Carlitos. Digo, y curiosamente mi padre, en la historia de los Andes, fue de los tipos más famosos, o sea que estaban Parrado o Canessa, y mi padre que fue el que buscó.
O sea, y aparte de ser un tipo conocido. Entonces, en el momento en que yo tengo una historia para poder competir con mi padre, resulta que mi padre se adueña, no es que se adueña él de la historia, Participa en ello. no, él participa y participa, tiene un libro maravilloso que se llama Entre mi hijo y yo la luna. Papá además era un Anthony Quinn, era un personaje, era un personaje carismático, un tipo que ha viajado por el mundo entero, que era amigo de los tipos más ricos y de los tipos más pobres, un tipo que se manejaba en todo el espectro posible y adorado, tanto que cuando murió él parecía el entierro de un presidente. Digo, estaban los 5 expresidentes uruguayos, estaban todos. Digo, un tipo muy, muy querido. Si volvemos a ese momento donde se dan cuenta de que ya nadie les está buscando y se miran a los ojos mutuamente y dicen, oye, nos toca a nosotros seguir, ¿cuánto después llega la primera avalancha? ¿Y cómo llega el momento? Eso fue en el día 10, en el día 16 vale. Llega la avalancha, que fue para mí patético, porque era como que Dios nos estaba dando vuelta a la espalda. O sea, no solamente el accidente, no solamente tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, sino que además nos manda una avalancha donde mueren 8, entre ellos mis 2 mejores amigos, enfrente mío mueren, no los pudimos sacar. Y otra vez, es una lucha permanente contra el no que tuvimos, lo nuestro. El mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Entonces, se te mueren tus 2 mejores amigos, que no los lloré como los hubiera llorado en la civilización, porque ahí te importa mucho vos mismo. Digo, como yo dije, en la cordillera no lloré, pero cuando llegué a la civilización empecé a llorar y no paré nunca más. Porque estás peleando por tu vida. Y en ese momento me toca a mí sacarlo a Parrado de abajo de la nieve, que como yo digo es una interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decirle a las empresas. El hecho que yo lo saque a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de ahí. Pero estuvimos 3 días sin poder salir de adentro del fuselaje, sin saber si teníamos aire suficiente, 19 personas metidas en un espacio como esta mesa redonda. Bueno, no sé si se valora, pero ahí cumplí mis 19 años, ahí cumplió Numa Turcati también años, ahí también el 1 de noviembre, al otro día del cumpleaños de mi padre, que fue lo que me motivó junto con Roy a sacar la ventana de la cabina del piloto para salir afuera a transmitirle a mi padre su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Que como yo digo, y la gente me decía, Carlitos, y si tu padre no se va a enterar jamás de que lo estás saludando. Y a mí no me importa, yo me hice amigo de la simbología, digo, el símbolo es importante, y para mí era importante estar en contacto con mi padre, que siempre había viajado por los cumpleaños un poco, y en esa época le dabas mucha importancia, a los 18 años, y fíjate que al final de la historia te das cuenta que tenía sentido porque tu padre era el que te había buscado. ¿Te aferrabas mucho a la religión, a los símbolos? Me aferré, sí, terriblemente al rosario. Me aferré, mirá, o sea, un mes antes del accidente, yo había ido a una misa por un abuelo mío que había muerto hace muchos años, pero bueno, era fecha de muerto. Y me acuerdo que en el sermón el cura dijo que donde hubiera más de 2 o 3 personas reunidas en su nombre, él iba a estar entre ellos y iba a conceder lo que le pidiéramos. Y yo me agarré de ese sermón y dije, bueno, donde hay más de 2 o 3 personas, que éramos nosotros, reunidos en nombre de Cristo, me agarré de eso, lo tomé como bandera. A mí me gustaría entender un poquito más cómo era la organización del día a día, ¿no? Sé que existían expediciones con ciertas funcionalidades, pero ¿cómo se organizaban un poco para dormir, para... Teníamos una cierta rutina, que la primera cosa era sacar todos bueno, si el tiempo lo permitía, sacar todos los almohadones, porque estaban todos, se humedecían, para que se secaran al sol. Yo dormía en un lugar de privilegio, pero tenía que
a cambio de eso tenía que cuidarle la pierna a Coche Inciarte, que la tenía una herida horrible, o sea que tenía la pierna de él acá arriba mío. Yo era un obseso por mirar la luna, porque sabía que era lo que podía estar mirando mi madre, básicamente. Pero las ventanas me quedaban acá atrás, entonces yo no veía la luna. Entonces, de noche, otro de mis trabajos era tirar el pipí por un costado, porque me quedaba entonces me despertaban, de repente te dormías un rato, te despertaban, pasame el tarrito que tengo que hacer pipí. Entonces agarraba y le pasaba. Y después ya me cansé y empecé a negociar. Digo, bueno, te paso el tarrito, pero me das un cigarrillo. Y al final ya ni siquiera lo negociaba. Pero Adolfo Strauss sabía que yo era un obseso por mirar la luna. Y entonces un día me despierta a las 3 de la mañana, suponte, y me dice, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y a mí me sedujo mucho el cuento, y entonces le paso el tarrito, le digo, bueno, ahora dame la luna. Y me puso un espejito adelante y se veía la luna llena, porque yo no la podía ver desde... Yo no podía dar vuelta la cabeza así. Vi la luna y para mí fue de los momentos... Por eso la cordillera no es todo un drama, no es todo una tragedia, tiene cosas maravillosamente lindas. Cuando llegué a Montevideo y le dije a mi madre, mamá, mi obsesión era mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando, ella me dijo, yo salí a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Que son los momentos lindos de la historia. Claro. Y cuéntame un poco sobre las expediciones que hacían con esperanzas de qué, ¿no? O sea, la primera esperanza ¿y cómo eran? ¿No? La primera cosa que queríamos era encontrar la cola, porque estaba todo el equipaje nuestro ahí y estaban las baterías del avión. Vale. Y salimos, bueno, primero salimos con Numa Turcati, Adolfo Strauch, Canessa y yo, salimos los 4 hacia arriba, porque pensamos que la cola tenía que estar arriba. Y bueno, no encontramos nada, pero nos dimos cuenta de que a 200 metros ya el fuselaje no se veía, o sea que era algo blanco. Ahí nos dimos cuenta de eso. Y después, siempre el objetivo era tratar de encontrar la cola del avión y ver también, tratar de llegar arriba para ver qué había del otro lado de las montañas. ¿Cuánta distancia era? ¿Cuánto se tardaba en subir? Se tardaba, bueno, finalmente en la última expedición demoraron 3 días en subir. Nosotros nunca llegamos arriba. Wow. 3 días en subir. Y el que bajó, porque como demoraron 3 días y ellos habían calculado el alimento, en 3 días consumieron lo que ellos pensaron consumir en un día, lo consumieron en 3 días. Entonces ahí es donde le dicen a Vicentín, volvete, nos dejás la comida. Y Vicentín volvió con la noticia de que miraron hacia el otro lado, que no había absolutamente nada, eran montañas y más montañas, pero tenían la actitud los chicos de seguir adelante aún hasta morir. Ellos podían haber tomado el camino del atajo, volver al fuselaje donde más o menos estaba con vida, pero ellos prefirieron el camino duro, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros pesaba en el corazón. Ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Uh-huh. Y una pregunta, porque a esas temperaturas, 70 días que duró, ¿no? 70 fueron, exacto. 70, bueno, hay una... Discuten 71, 70, da igual. 70, 71 días, a esas temperaturas no se sobrevive, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron protegerse del frío? ¿Dónde encontraron los recursos? ¿Qué inventaron? Bueno, primero dormíamos todos pegados uno con el otro. Segundo, tuvimos la suerte de que los asientos estaban forrados con una tela que era de lana. O sea que le cortamos la tela e hicimos como una especie de manta gigantesca, y al estar todos juntos y apretados, vos pensás que yo me pasé 70 días con un par de medias de nylon. O sea, nunca tuve un par de medias ni siquiera de lana. Digo, y bueno, y nos golpeábamos todo el tiempo, porque imagínate, porque una cosa cuando vos vas a esquiar, que te morís de frío, pero de noche tenés una cama caliente. En este caso tenía 25 bajo cero durante el día y 30 bajo cero durante la noche. O sea que la recompensa al frío era más frío. Y bueno, nos golpeábamos
nos dábamos ánimo, nos soplábamos. Alguno cuenta que se orinaba las manos que a mí no me pasó, honestamente, pero alguno cuenta eso. Porque al final son 16 historias diferentes. Cada cual la vivió diferente, digo. Claro. En mi caso yo sabía, en mi caso era una familia de esperanza, en el caso de Nando Parrado, le habían vendido la moto, la ropa, o sea, él llegó, perdió su madre, su hermana, y nadie lo esperaba. En mi casa mi ropero estaba con toda la ropa mía, me estaban esperando como si estuviera vivo. Una locura. A nivel de comida, o sea, cuando toman la decisión de comerse a las personas que habían muerto, tienen que racionarlas de alguna También, forma, sí, o sea, se les sí. acababa la comida también. No, había que éramos bastante organizados en ese sentido y había que racionarlas, y aparte había quien trabajaba más, tenía más que el que trabajaba menos, porque también había un grupo no éramos 16 genios trabajadores. Vale, ahora entramos ahí, pero un segundo nada más, pero antes pues claro, tú a la hora de racionar, no estás racionando para 70 días, porque tú no sabes lo que va a durar. Entonces, racionaban bajo mínimos, o sea, lo indispensable. Bajo mínimos. Claro. Pero Claro. cuando alguno hacía algo extra, tenía un privilegio mayor. Vale. O sea, que no todos se esforzaban por igual en el grupo. No todo por igual. Es más, había un cierto grupo que yo les llamo amablemente, en mi libro les llamo los jubilados, que es despectivo en Uruguay, porque el jubilado era el tipo que tenía un acomodo político y que se jubilaban a los 40 años y después no hacían más nada. Pero fueron gente importante en el sentido de que había que pelear por ellos porque ellos mismos se hubieran dejado morir. O sea, se daban por vencidos de alguna forma, ¿no? Ya se dejaban... Sí, ya estaban... daban la batalla como perdida. Como perdida. Y bueno, nosotros teníamos que darle ánimo para que siguieran adelante. Ya. ¿Llegó a pasar por tu cabeza el pensamiento de, mira, ojalá me apague ya y se acabe esta tortura? Totalmente. Es más, el otro día escuché a uno de los sobrevivientes que dijo, porque bueno, a raíz de la película hubieron miles de entrevistas, pero uno dijo, yo envidiaba a los muertos, porque era el momento de terminar con todo ese desastre, porque era una tras otra, el accidente, no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, fue siempre el no. El mérito es que al no le dijimos que sí. Yeah. Fíjate que estamos hablando de una historia de 52 años. Vos no eras nacido, digo. O sea, es una historia que sigue y sigue con el tiempo, y ahora ha sido un furor en el mundo entero la película. O sea, que es muy buena para la gente joven, para los chicos jóvenes que se dan cuenta que pueden vivir historias grandes. Y llega algún punto en el que, o sea, es decir, la curva de sufrimiento en algún punto se suaviza, y quiero decir que ya estás acostumbrado a lidiar con ese día a día. Sí. Y oye, es lo que hay, ya no... Y bueno, mira, el día 10 fue un día de horrible, pero fue un día de alivio porque fue el día que dejamos de pensar en nuestra familia, porque hasta ese momento pensábamos en lo que estaban sufriendo ellos. Pero a partir de ese día dijeron, bueno, ya no nos buscan más, nos olvidan, y empezamos a pensar en nosotros. Claro. Por eso te digo que ahí es donde cambia la actitud. Cambia la actitud, el dejar de esperar para empezar a actuar. Un poco lo que decía el presidente Kennedy, siempre decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país. Y es un poco lo mismo. Pregúntate por eso, hacer que las cosas pasen. Y nosotros no nos quedaba otra que hacer que las cosas pasen. Porque el mundo entero nos había abandonado. ¿Los recuerdas como eternos esos 70 días? Como si hubieran sido años. Es que es mucho tiempo, 70 días. Y es mucho tiempo. Yo digo que da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Sin duda alguna. Es mucho tiempo. Pero nosotros no teníamos lo del preso. El preso sabe que es a término. O sea, el preso sabe que el 15 de octubre del 2026 queda libre. Nosotros era tal vez mañana. O sea, hacíamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. De hecho, cuando se escribió el libro Viven, que fue el primer libro, digamos, la Biblia de nuestra historia,
Canessa propuso que el libro se llamara Tal vez mañana, porque siempre hicimos algo, nunca estuvimos quietos, nunca estuvimos en la actitud de espera. Estábamos siempre haciendo algo para que pasara algo al otro día. Y después de esa primera avalancha, o sea, cronológicamente, ¿cómo sigue sucediendo todo? La avalancha... ¿Es devastadora a nivel emocional esa avalancha? Es devastadora, pero hoy por hoy la miro y como... Es horrible lo que te voy a contar, pero lo único que tuvo atractivo a la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4, quedaron 2, otros eran 3, quedó 1, y de la avalancha en adelante no hubo más remedio que fusionarnos en un solo grupo y ahí empezar a pelear todos juntos por un mismo, porque hasta ese momento como que funcionábamos en grupitos estancos. Pero de ahí en adelante, y bueno, y es ahí que nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo. Y ahí empezamos a trabajar para que Vicentín, Parrado y Canessa salgan a caminar dándole las mejores cosas, el mejor lugar, el mejor calor, dándole lo más que pudiéramos para que ellos pudieran salir adelante. Porque era nuestro único plan. Un banquero me decía, en una conferencia que di, me decía, Carlitos, ¿ustedes no tenían un plan B? Digo, pero ¿cómo plan B? Nosotros teníamos un solo plan que ni siquiera se llamaba A. Viste que los banqueros todos tienen plan B, plan C, plan D. Nosotros teníamos un solo plan. Eran Parrado, Canessa o la nada, o morir. ¿Y cómo es ese momento en el que apuestan por ese plan? O sea, llegan a un punto que lo toman como si fuera una última bala, de alguna forma. Parrado se autonomina porque Parrado había perdido a su madre y su hermana y él tenía la necesidad interna de ver a su padre. Vale. Yo tengo un pensamiento particular que un día Parrado medio me lo dejó entrever, que creo que una de las situaciones que más lo sacó de los Andes fue que no llegara el momento que él tuviera que alimentarse de su madre y su hermana. Que me parece bastante más lógico que lo otro. Tiene sentido. Y Canessa era el que estaba mejor físicamente, y bueno, eran los dos designados y Vicentín también, que eran los 3 que estaban en mejor estado. Vale, ¿y esta expedición entonces cómo sucede? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es esa sensación desde los que quedaron, digamos? Que sentían, ¿cuánto tiempo pasa? ¿No? Lo que pasa es que antes de ello, que faltó hablar, encontraron la cola y lo llevaron a Roy para ver si podía hacer funcionar la radio. Pobre Roy, lo único que había hecho en su vida era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos. Y nosotros le infligíamos la tarea más bestial, que era juntar 160 cables que habían arriba con 160 cables que habían abajo para hacer funcionar un aparato que nunca había visto en su vida. Pero si hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia, fue la ilusión con que hicimos las cosas, la pasión y sobre todo la actitud. Allá lo llevaron a Roy con el aparato de radio porque no podían entrar las baterías hacia arriba, y pasan 3 días y los vemos regresar frustrados. Parece que cuando juntaron los cables lo único que pasó fue un cortocircuito. Bueno, en la película está claramente mostrado. Y llegaron frustrados, otra vez el no, pero con algunas alegrías. Trajeron de la cola algo de ropa, estaba todo el equipaje nuestro. Trajeron de la cola 131 cajas de cigarrillos. Iban 2 dueños de una tabacalera que llevaban cigarrillos para regalar, supongo. Que fue un momento de placer, no lo promuevo, pero la historia nuestra fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Trajeron una tela también acolchada, que a mí se me ocurre hacer un bolso de dormir, que fue el orgullo mayor de las cosas que yo he hecho en mi vida, porque fue lo que aporté para la caminata de Parrado, Canessa y Vicentín. Vale. Habían 3 personas que lo hice con un hilo de cobre y una aguja. Que ahí me seguía dando cuenta de mi propia evolución, claro. De que ese chico que no servía para nada, de pronto, me acuerdo que había un español que dirigía una editorial, una que dependía de Planeta, me decía, Carlitos, la maravilla que vos tenés es que te presentás como el antihéroe. Digo, no es que me presente como el antihéroe, es que era el antihéroe, no era
el yo hago, yo digo, yo fui evolucionando con el tiempo. Y eso me parece importante también porque ver la capacidad que tiene el ser humano Total. de evolucionar. Total. Una pregunta, todo esto que no recuerdo bien en la película, pero los pilotos murieron en el acto prácticamente, ¿no? El comandante murió en el acto, el copiloto muere 3 horas después. Vale. Sí. ¿Y pudo darles alguna información Sí, útil? equivocada. No, nos dijo que habíamos pasado Curicó, que queda en Chile, y por eso nosotros, toda nuestra idea era, es lo lógico, como que vos me decís, mira, estamos en Tenerife, pero estamos en tal parte, yo te tengo que creer porque yo no conozco Tenerife. Digo. Claro, claro, lógico, lógico. Vale, y luego volviendo a esa expedición donde se llevan tu saco, donde se llevan las mejores cosas posibles para poder llegar al destino correcto, ¿cómo se vive? ¿Cuánto tiempo pasa? Para mí se da ahí, por eso hago referencia Sí. a lo que yo te decía de Parrado con respecto a su madre y su hermana. Ahí se da para mí el hecho heroico de nuestra historia en la despedida. Se van ellos tres con mi bolso de dormir y caminan unos 10 metros y vuelve Parrado hacia atrás. Me dice, Carlitos, quiero darle un beso antes de irme a la cruz de tu rosario. Le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega una zapatilla. Le había comprado un par de zapatillas para su sobrino cuando el avión paró en Mendoza, un par de zapatillas rojas. Que en realidad la escena, la verdad es conmigo. En la película Viven le dan el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio una rabia porque la historia más linda me la estaban quitando, digo. Y Frank Marshall me dice, Carlitos, en 1 hora y media tienen que actuar todos, digo. Ok, en cada lado que yo pueda voy a aclarar de que es conmigo porque es una historia muy linda. Entonces me entrega una zapatilla y me dice, Carlitos, yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. Eso lo convierte en Parrado en un grande que siempre merece mi reconocimiento porque el ser humano a veces es muy mezquino en el reconocimiento. ¿Y cómo no le voy a reconocer a Parrado la grandeza de salir a pelear con su vida y además autorizarte a algo que no tenía por qué hacerlo? Pero lo hizo. Solamente un grande hace una cosa de esas. Y creo que la bandera del reconocimiento es una de las banderas más nobles que el ser humano tiene. En general, en las conferencias pido un aplauso por Parrado en esa parte porque me parece de una grandiosidad, digo, me parece que en el medio de... Por eso yo te hablaba de que quizás lo que a él más lo motivaba a salir era que no llegara el momento, porque fíjate que se ve que lo tenía en el pensamiento, de que tuviera, que él alimentarse de su madre y de su hermana. Total. ¿Y cuánto tiempo dura desde que salen? 10 días. 10 días hasta que haya algún tipo de noticia. 10 días O hasta que llegan. No, 10 días hasta que recibimos la noticia de que habían llegado. ¿Cómo la reciben? La radio. En la radio, a través de una Ave María, de la Ave María de Schubert, que estaba sonando. Yo era el día 70. Yo estaba abrazado a José Luis Inciarte llorando. O sea, estamos hablando del momento en el que están delante de la radio y escuchan... Estamos hablando un minuto antes de eso. Vale. Yo estaba abrazado a José Luis Inciarte llorando desesperadamente porque era una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canessa. Seguramente se habrían muerto porque la cordillera, no sé si tú la conoces, pero no es broma, digo, ahí no se salva nadie, digo. En Antuco, Chile, murieron 42 chilenos entrenados en una noche. Yo estaba llorando y aparte teníamos un problema que se nos venía la Navidad, era el 24 de diciembre, eso era 22 de diciembre, y nuestra obsesión era llegar en Navidad con nuestra familia. No sé por qué mecanismo se me cambia la cabeza y me pongo en positivo y me viene como un pensamiento de que habían llegado, una especie de premonición de que habían llegado. Media hora más tarde, Daniel Fernández, que se despertaba, me dijo, Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canessa han llegado a algún lado. Yo le digo, yo tengo la misma sensación. Y prendió la radio, la espica. Y así como prendió la radio, estaba la Ave María de Schubert sonando, y él se va para afuera para escuchar mejor, porque había interferencias, y interrumpen el Ave María para dar la noticia. Estaban entrevistando al embajador uruguayo César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial,
que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínate lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres. Era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era el regreso a casa. Solamente escuchando los nombres sabíamos que la historia se había terminado. No sabés lo que nos abrazamos, lo que lloramos, lo que gritamos. Tanto es así que, porque ahí el mismo embajador dice, y ahora despido a los helicópteros que van a buscar a los muchachos. El aspa del helicóptero, es más, yo que odio los tatuajes, me la tatué acá, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como las aspas del helicóptero, como trato de ver esta historia desde el lado positivo, porque si te pones a pensar, nuestra historia es un homenaje a la vida. Luchamos por la vida. Y yo a veces entiendo y veo que los ucranianos se pelean con los rusos, se matan entre ellos, los palestinos con los judíos y todo, y nosotros peleando tanto por vivir un poquito más. Entonces a veces no entendés cómo el mundo puede funcionar de esa manera. Pelear por la vida y por otro lado que se estén matando. Son cosas y en ese momento, cuando escuchas los nombres familiares ya por la radio, ¿das 100% por hecho de que van a llegar o tienes todavía ese pesimismo No, ahí te viene es decir, a ver si se pierden, no los encuentran? Ahí te viene el pesimismo. Claro. Porque ellos dicen, salen unos helicópteros a buscarlos, pero demoraban. Dije, bueno, todavía nosotros estos hijos de puta no nos van a encontrar. Porque enseguida te empieza la máquina infernal, empieza a ver las cruces, no las aspas de helicóptero. Yo me acuerdo que me peiné con gomina, que fue lo único que se salvó de que comiéramos. Me afeité porque mi padre siempre decía, afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Y yo aplicando esa filosofía dije, si yo me afeito me quito la historia entera, pero claro, no es lo mismo afeitarse acá con agua caliente que en la cordillera. Me destrocé la cara. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija, mi maleta. ¿Y qué era mi maleta? Mi maleta era un pantalón que le hacía 2 nudos. ¿Y qué ponía dentro del pantalón? Dentro del pantalón yo ponía 3 cinturones de seguridad del avión, que a mi modo de ver yo le robaba a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué? En aquel momento los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad. Vale. Estoy hablando de unos 52 años atrás. Y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Más por moda que por seguridad. Más por moda que por... Sí, porque era mi auto, yo tengo cinturón de seguridad, pero nadie se ponía el cinturón de seguridad. Me acuerdo que era algo caro. Venían mis amigos y me decían, che, Carlitos, ¿viste? Mi auto tiene cinturón de seguridad. Y decía, puta, el mío no, digo... Entonces, cuando vi la posibilidad, dije, me robo 3, precisaba 2, pero dije, si se me rompe uno, tengo uno de repuesto. Y ahí, ¿qué es? A ver, yo le doy conferencias a financieros, banqueros, etcétera. Podía buscar un contenido más inteligente de la valija y decir, me llevé el barómetro del avión, la brújula, qué sé yo. ¿Por qué hago el cuento? Porque es otra vez el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi mamá, que era por lo que peleaba. Por llegar a casa con mi mamá, con mi papá. Esa era nuestra lucha. No era la fama, no era tu podcast, no era lo que pasó después, porque después nos transformamos en otra cosa, en una de las historias más impresionantes de la humanidad, que no se para de hablar. Yo no puedo vivir un día de mi vida sin hablar de la cordillera. Claro. ¿Y cómo es ese momento? ¿Cómo te reciben? ¿Quién viene a buscarte? ¿Quién está Bueno, no te adelantes que todavía... Bueno, ahí estamos. Me siento a esperar la llegada de los helicópteros y de pronto, mirando en ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros y nosotros nos hacíamos los muertos, esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Wow. Fue la única vez que vi un ser vivo. Digamos. Que se moviera por ahí. No, sí. Empezamos a sentir en la lejanía ese ruido maravilloso de las aspas del helicóptero, sobre todo cuando hay montañas que se siente mucho más, que se empezaba a aproximar cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle. Yo los veía como 2 pájaros gigantescos, portadores de libertad, porque yo veía que la libertad era lo que yo precisaba,
y empiezan a dar vuelta alrededor nuestro y veo la figura de Nando Parrado que estaba en una de las puertas. Me imagino lo que debe haber sido para los pilotos de los helicópteros vernos a nosotros, debe haber sido alucinante. De hecho, esa fotografía que estamos con nosotros con los brazos en alto es una de las fotos más importantes del siglo, digo, porque fue un hecho, súper histórico. Y empiezan a dar vuelta y empiezan a bajar, y de 2 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino, que cuando uno de ellos cae sobre la nieve, Sergio Díaz se llamaba, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Yo me había caído, no sabía dónde, y aparece alguien del cielo gritando mi nombre. Le digo, ¿soy yo? Me dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. Digo, ¿cómo 2 cartas? Y me entrega 2 papeles escritos en rojo. El primero decía así: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca le fallé. Te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llega ahora nomás a Chile. Un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta de que papá estaba atrás de la historia. Qué cosa más linda me podía estar pasando. Y como que las cosas empezaban a encajar. Empezaba a tener sentido de que yo aquel día después de la avalancha hubiera salido a saludarlo el día de su cumpleaños. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, tenía un helicóptero dibujado, y era una carta dirigida a todos que decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Mira, me emociono hasta hoy de contarlo. Y lo conté miles y miles de veces. Pero ver ahí la presencia de tu viejo, que está ahí al pendiente, y que está al pendiente de nosotros, y que además se manifiesta de alguna manera con un papel, fue de las cosas más lindas que me pasaron en la vida. Qué bueno. Una pregunta que llevo todo el podcast esperando este momento para hacerte es: yo creo que el ser humano se acostumbra muy fácil a las cosas y especialmente a lo bueno. Te compras un Ferrari, la primera semana, wow, el Ferrari, pero al cabo de un mes ya es tu coche y ya, ¿no? Entonces, en esa vuelta a la realidad, en esa vuelta a lo que luego es tu normalidad, ¿cuánto tiempo dura esa sensación de que cada día cuando te vas a la cama dices, wow, qué afortunado, que abres la nevera, sí, tienes un plato de comida? No, dura poco. Dura poco. Dura poco. Lo que duró durante una semana fue una semana de euforia, o 10 días de euforia, porque estaba la prensa del mundo entero atrás tuyo. A los 18 años es muy atractivo ser famoso. Más en mi caso, que tenía un padre famoso, entonces de alguna manera como que tenía esa cosa como competencia. Estaba todo el mundo al pendiente de nosotros durante todo ese verano, estaban al pendiente. Siempre el sobreviviente de los Andes, es decir, no pueden escaparse de la historia de los sobrevivientes de los Andes. Siempre son gente que va a Uruguay, no sabes la cantidad de fanáticos que hay de la historia. Hay páginas Reviven, páginas La Sociedad de la Nieve, páginas tal cosa. Digo, miles y miles de fanáticos de esta historia. Todo eso dura un cierto tiempo. Es más, en algún otro momento podemos hacer otro podcast, porque yo entré, al creérmela, que todo lo podía, también me metí en un tema bastante complicado, que fue con alcohol y con drogas. Me metí creyéndome que podía con todo, y aparte tenía una autorización. Y digo, el hecho de vivir los Andes te permite poder hacer cualquier cosa. Es decir, bueno, mira, maté a una monja, bueno, sí, con lo que vivió tiene derecho. Pero una vez, 32 años atrás, también gracias a un grupo y compartiendo mi historia y compartiendo mi vida y encontrándome a mí mismo, también dejé de consumir y llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas, que también es gracias a un grupo. Yo, de hecho, escribí un libro que se llama Mi Segunda Cordillera, porque es más difícil salir de la droga que salir de los Andes. ¿Y crees que la experiencia anterior desembocó en el camino que te llevó hacia las drogas y hacia el consumo? No. O sea, ¿no fueron secuelas o quedarte...? ¿No te quedaste con estrés postraumático? No. Es más, tuve muchos años de terapia y de lo que menos hablábamos era de los Andes. En eso, como dijo un gran psicólogo uruguayo, dijo: Carlitos tiene un gran carnet de salud mental, me dijo. Pero sí tenía otro problema. Tuve una abuela que me malcrió, mi familia me malcrió, nunca me pusieron límites. Eso me llevó a la droga.
Eso me llevó aparte de tener mentalidad adictiva, digo. Yo me pongo a dar conferencias y doy 1000, digo. O sea, no soy racional en eso. ¿Dónde encontraste la fuerza para salir de esa segunda cordillera? Bueno, primero primero que había un grupo, también como en los Andes, que entendían lo que te estaba pasando, y entendían también. Yo le decía, para mí es que viví los Andes, estoy acá y para mí esto es peor que lo que viví en los Andes. Entonces la gente no podía creer de que yo estaba viviendo una cosa que era peor que los Andes, que era salir de la droga. Y bueno, y un paso a la vez, y ahí me empecé a conocer a mí mismo, que yo siempre digo, el día que te conoces a vos mismo, está lejos del revólver porque no es tarea fácil, pero los demás te ayudan y bueno, también gracias a un grupo, compartiendo el dolor hace que el dolor sea menos dolor y compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría. Me gusta que dejes ese mensaje final porque al final este contenido lo consume muchísima gente joven y después de escuchar toda esa historia y lo dura que suena, que digas que salir de la droga fue más duro que salir de esa situación, pues creo que es un indicativo suficiente de lo que se tienen que mantener lejos los jóvenes. Eso los mismos adictos que estaban en el grupo no podían creer. Me dijo, Carlitos, pero en serio sí, para mí es mucho más duro esto que es más. Me acuerdo que cuando se cumple un año se celebra mucho, sobre todo en Narcóticos Anónimos, que cumplís un año. Yo comparé, nos reuníamos alrededor de una mesa de ping-pong y yo comparé la mesa esa con las aspas del helicóptero. Esta mesa fue la que me dio el pasaje a la libertad. Porque en definitiva vivir por la droga, con el dealer, con lo que sea, lo que te quita es la libertad. Y yo siempre hablo de la libertad. Total. Pues que viva la libertad, Carlos. Vamos arriba, que viva la vida. Ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Un gusto, Muy bien, nos cruzaremos de nuevo. Seguramente. Ahí está.